pasa, linda gente? Ay. ¿Qué pasa, gente bonita del internet? ¿Cómo están? Buenos días, miren aquí madrugando un poquito para atenderlos. No se crean, siempre me despierto temprano últimamente. Pero bueno, vamos a darle. Aquí miren, vean dónde andamos. Aquí vamos a hacer una pinche caminadita. ¿Ya? Y aquí mero les voy a ir explicando la información que he encontrado respecto a la primera categoría, que viene siendo pues viene siendo mente y conocimiento. Entonces les voy a explicar ahí los temas que tenía apuntados en el pizarrón, lo que he encontrado, los libros que encontré, los resúmenes, que leí los resúmenes, que la verdad me parecen muy interesantes. Una aplicación súper buena que les recomiendo, que pueden descargar, que les puede ayudar mucho en cuestiones de información relevante en cuanto a desarrollo personal, marketing, psicología. Es una app que se enfoca mucho en conocimientos de cómo piensa la mente humana, cuáles son las características de un líder, cuáles son las estrategias para marketing, estrategias para leer mejor. Es una app, la neta, súper bien. Tiene muchos libros y lo mejor de la app es de que si ustedes tienen poco tiempo, igual que yo, esta app lo que hace es, pues te resume el libro y te da las partes más importantes, y ya sobre de ahí pues ya puedes decidir si lo compras o no. Y la app no es promoción ni nada, se llama Blink. La verdad yo la he probado, la he estado probando pues, la app. Y la verdad está muy chingona. La verdad los textos están muy buenos, están textos en inglés y en español. Creo que tienen como una biblioteca de entre 7.500 a 12.000 libros, si no mal recuerdo. El precio la verdad no está caro, entonces se la recomiendo. Es una buena app que pueden bajar, y es algo que les va a ayudar a tener información y a ver a lo mejor otros puntos, a escuchar otros puntos de vista, leer otros puntos de vista, porque eso también es lo chingón de esa app. Aparte de que lo puedes leer, puedes reproducir el resumen. Y eso la verdad está muy chido, porque a veces pues voy en el carro y lo pongo y ya voy escuchando otras opiniones. Está muy padre. Pero bueno, regresando a lo que nos incumbe. Entonces, habíamos dicho que eran 5 pilares. El día de hoy vamos a hablar de mente y conocimiento. Los temas eran, aquí los tengo porque la verdad soy nuevo en esto, entonces me voy a tener que tener paciencia. Era el tipos de estrategias para leer, lectura por diferentes motivos, historia de los libros y de la escritura, de cómo se originó todo ese concepto, y también el pensamiento crítico a través de la lectura. Entonces vamos a empezar con pensamiento crítico a través de la lectura. Aquí me van a ver, aquí así van a hacer estos videos. El primer video que vieron ayer dentro de la oficina fue nomás el primer video, porque en lo que me animaba. Pero vean, así van a estar haciendo nuestros videos de conocimiento. Vayan, exploren el mundo. El mundo es de todos, a la verga, ¿sí? Eso es algo que me gustaría a lo mejor algún día poder cambiar, que no haya fronteras. ¿Para qué chingados necesitamos fronteras? Somos libres, somos solo una sola raza. Vamos a disfrutar, vamos a convivir, vamos a conocer. Yo estoy cansado de escuchar ay, es que no se puede. Hay que ver cómo chingados sí podemos. Nos enfocamos en cómo poder hacer otras cosas más chingadas, o sea, de menos provecho, y eso sí se puede. Pero las cosas que ayudan a la gente, y no hablo nomás en mí, hablo en general de como raza humana, podemos hacer cosas chingonas si nos unimos todos. Y pues esa es la tirada de este canal, Moscalistli. Pues su propia palabra lo dice, es crecimiento. Entonces es lo que quiero transmitir. A lo mejor
mis ideas no son las mejores, pero pues por ahí hay gente más chingona que yo, y eso es lo chido, conectar con esa gente y ver cómo podemos crear una mejor realidad para todos. Una realidad donde sea justa, hay oportunidades. Entonces, pues eso es lo que quiero lograr, y espero con su ayuda pues podamos lograr una mejor realidad para todos en esta realidad colectiva. Pero bueno, por eso es esto del crecimiento. Quiero ser una mejor persona de mí mismo, espero que ustedes también. Pensamiento crítico a través de la lectura. Ok, entonces el pensamiento crítico es una habilidad, ¿verdad? Eso fue lo que he encontrado hasta ahorita. Es una habilidad fundamental en la sociedad actual. ¿Por qué? Porque es una de las formas efectivas. Ya, perdón, gente, ya ahora sí ya organicé mis ideas porque estaba un poquito acá erróneo. Entonces, regresando otra vez, es mente y conocimiento. Esa es la categoría. La subcategoría vendría siendo lectura y comprensión. Entonces, dentro de esa lectura y comprensión encontré 4 temas que me parecieron interesantes y 3 libros que hablan sobre lectura y comprensión. Entonces, una vez ya aclarando eso, ahora sí podemos pasar a los subtemas o a los temas de la categoría de lectura y comprensión. ¿Va? Entonces, el primer tema vendría siendo historia de los libros y la escritura. Ahora sí ya basta. Perdónenme, gente, es la primera vez que hago esto. Pero así es esto, los nervios, ya saben. Pero miren nomás. Así se dan ganas de platicar de estas cosas, ¿va? Pero bueno, historia de los libros y la escritura. Entonces, la introducción, porque hice textos, todo eso lo van a poder ver en la página web que estoy haciendo. Entonces ahí van a tener toda la información. Ya saben, dejen sus comentarios, suscríbanse, ahí likes, ya se la saben, compartan. Entonces, introducción, les voy a leer lo que dice. El libro es mucho más que un simple objeto. Es el vehículo que ha permitido la transmisión del conocimiento, la cultura, las religiones y las ideas políticas a lo largo de la historia. Hablar de la historia de los libros es hablar de la historia de la humanidad misma. Vámonos, información. La información es lo que habla de cómo esta sociedad ha sido construida, los sucesos por los que ha pasado y todo eso. Entonces, todos los sucesos para mantenerlos no protegidos, sino más bien, ¿cuál sería la palabra? Para preservarlos durante determinado tiempo de historia, o sea, de millones de años. Es la forma de conservar información, por decirlo así, ahorita como lo estamos haciendo. A lo mejor ahorita la nueva forma de conservar información es durante videos, posts, explicando tus ideas y todo eso. Entonces, les sigo leyendo. Este documento explora cómo surgieron tanto la escritura como los formatos del libro, su evolución y las consecuencias socioculturales de estos cambios. Aquí entra algo bien interesante que yo, o sea, con la investigación que he estado haciendo respecto a lectura y comprensión, es que cómo nosotros podemos interpretar un mensaje respecto a un escritor. Por decir, no es lo mismo, no va a ser la misma forma en la que yo interprete o ponga en práctica la información que recibo de un escritor respecto a un tema. Igual de ustedes, a lo mejor yo ahorita les estoy dando mi punto de vista respecto a la información que yo pues estoy encontrado y todo eso, y sobre de eso yo hago mi análisis, cuestiono ciertos pensamientos de los escritores y pues hago yo mis propias conclusiones y se las comparto a ustedes. De la misma forma ustedes pueden hacer lo mismo, donde pueden ver este video, sacar sus conclusiones, hacer sus propias investigaciones y
y ahora sí pues compartir información, y eso es lo padre, que entre más compartamos información que realmente pensemos que sí es la correcta, o a lo mejor poner la información y que cada quien interprete o seleccione la información que le conviene, creo que estamos haciendo un debate, y eso ayuda a generar nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas formas de poder o de querer realizar ciertos procesos, realizar, no sé, productos, realizar pensamientos, porque al final de cuentas creo que todo se basa en el pensamiento y de cómo podemos atacar o exponer un tema, ¿va? Los orígenes de la escritura. La escritura pues no surgió de un día para otro, es algo que se ha estado haciendo, o sea, es un proceso, todo tiene un proceso, lamentablemente hay procesos largos, hay procesos cortos, y pues la escritura fue un proceso largo, en donde se ha encontrado que los primeros caracteres o sus primeras apariciones que redactan cómo la escritura empezó, hay diferentes lugares del mundo, también eso está chido, que pensábamos, bueno, por lo menos yo antes pensaba de que todo, que solo había como una verdad absoluta, y la verdad es, bueno, la verdad es que no hay verdades, ¿verdad? Pero siguiendo en esto, su aparición responde a la necesidad de registrar información, especialmente de carácter económico, político y religioso. Súper importante, gente. Cómo la necesidad de querer manipular personas empezó mediante libros. ¿Por qué? Porque era la forma masiva en la que se repartía información, sin saber si era correcta o no, porque al final de cuentas es solo un pensamiento de una persona que decidió realizar una acción, la acción de escribir un libro, ¿sí? Una vez escrito un libro, que hizo, lo repartió masivamente. En ese entonces, pues a lo mejor estoy exagerando, pues o suena exagerado, pero ponle tú que si viven en aquel entonces, millones de años atrás o miles de años atrás, viven solo 100,000 personas, y solo a una persona se le ocurre hacer un escrito hablando sobre un tema y lo reparte a toda esta comunidad, pues obviamente la comunidad, primero que lo sepan leer, va a interpretar esos pensamientos, y si realmente no tiene un pensamiento crítico, va a hacer lo que diga el libro, ¿ven? Es un poco más complejo el pensamiento, pues, pero por ahí va. Entonces, a lo que me refiero es de que los libros empezaron con la intención de crear ¿cómo se podría decir? Crear pues a lo mejor manipulación, o a lo mejor nomás dictar un sistema en el cual pues se tengan las bases de carácter económico, político, religioso, que son las tres cosas que gobiernan a la humanidad. Gobiernan lo político, lo económico y lo religioso, ¿sí? Entonces, con esas intenciones, a la información que yo encontré es a lo que se relaciona la construcción del libro, o la idea de querer construir un libro. Luego también dice aquí en Mesopotamia, 3400 antes de Cristo, los sumerios desarrollan la escritura cuneiforme inicialmente para fines contables. Marcaban tablillas de arcilla con un cálamo en forma de cuña. Entonces, los primeros libros fueron, se podría decir, como de contabilidad, sí, para tener, no sé, control de población, control de ganado, ¿sí? Luego en Egipto, 3200 antes de Cristo, surge la escritura jeroglífica ligada a lo religioso y lo monumental. Pues ya saben, en Egipto hay un chingo de
de videos y todo eso hablando respecto a eso. Pero vean la intención con la que se formó, hablando de lo religioso, de lo divino. Por eso lo vemos muchas, que en Egipto tienen muchos jeroglíficos alabando a Ra, a diferentes dioses, y era la forma en la que trascendían esos pensamientos por generaciones. Entonces, no sé si han visto incluso en las películas, ya ahorita que empiezas a ligar muchas cosas, luego ves en las películas cómo llegaba el personaje principal, llegaba después de haber tenido una derrota, llegaba a la pirámide por azares del destino, y entonces encontraba estos maravillosos jeroglíficos que le daban la luz y le decían cómo tener el éxito que quería o cómo conseguir su meta. Entonces, pues todo eso fue gracias a la escritura jeroglífica. Entonces está padre. Luego en China, 1200 antes de Cristo, primeros caracteres chinos sobre huesos oraculares. Ay, amor. Ven. Este es mi perro. Luego en Mesoamérica, 500 antes de Cristo, los mayas desarrollan un sistema logisilabálico que permite plasmar tanto palabras como sonidos. Eso lo voy a buscar más porque está interesante. Entonces ahí luego les hago un videito chiquito de lo que encuentre de eso. ¿Va? Entonces, al final, la escritura permitió superar la oralidad y dotó a las civilizaciones de herramientas para consolidar sus estructuras sociales y religiosas. También fue clave para el poder político. Escribir es controlar, ¿eh? No lo digo yo, lo dice la información que encontré. Ya que quien registra, administra, ¿eh? Así de fácil. Así le hacen los gobiernos actualmente. Lo que yo escriba como gobierno es la ley. Y realmente nosotros, el pueblo, somos la ley, no el gobierno. Entonces, trucha caperucha. Luego, escritura y soportes en la antigüedad. Tablillas de arcilla. Los soportes materiales influyeron decisivamente en el desarrollo del libro. Entonces aquí ya vamos a hablar un poquito de cómo se fue creando un libro, ¿va? Se empezó primero con tablillas de arcilla usadas en Mesopotamia para escribir. ¡Hey, ven! Perdón, gente. Acá este cabrón allá anda de vago. Punto. Sí, la escritura y soporte en la antigüedad. Antes se usaban tablillas de arcilla como libros, pero eran muy pesadas. Luego el papiro, de origen egipcio, liviano, enrollable, y facilitó los rollos en cuanto a volúmenes. El pergamino, inventado en Pérgamo, Asia Menor, más duradero que el papiro. Luego bambú y seda en China, era lo que se usaba antes del papel. Y luego ya el papel inventado. ¡Hey! Ven acá, punto. El papel inventado en China. Punto. Papel inventado en China. Casi en el siglo II después de Cristo. Llegó a Europa vía árabe hacia el siglo XI. Entonces, un pequeño análisis podría ser: cada soporte transformó la forma de registrar y difundir información. Por ejemplo, el pergamino permitió códices, libro en formas de cuaderno y mucho más prácticos que los rollos. Entonces, más fácil de llevar, que son los libros o cuadernos que ahorita usamos actualmente. Entonces, ahí tienen un poquito de la historia de cómo se fue formando el libro y con qué intenciones. ¿Va? Luego vamos al punto número 4, libros en el mundo clásico, Grecia y Roma.
Sí, los griegos copiaban textos sobre rollos de papiro. Roma adoptó el códice, antecesor del libro moderno. Entonces eso era lo que usaban los griegos y los romanos para tener sus escritos, sus manuscritos. En las bibliotecas griegas, como la de Alejandría, que era una de las bibliotecas más grandes del mundo en aquel entonces, no sé si siga siendo una de las más grandes, pero era, creo que la más grande de aquel entonces, que tenía pues mayor libros guardados y todo eso. Hay mucha información guardada que al final de cuentas se destruyó. ¿Sí? Entonces la biblioteca griega se reunían textos de ciencia, filosofía y literatura. Imagínense, en aquel entonces ya existía lo conocido como bibliotecas, porque sabían que la información es la forma de controlar a las personas, de controlar masas, de crear realidades. Luego, en Roma las bibliotecas se abrieron al público y se multiplicó la copia de textos, lo que les decía. Se desarrolla la figura de liberari o esclavo copista, esencial en la producción de libros. Es como el control C, control B de ahorita. Ay, cabrón. Entonces la cultura clásica entendía el libro como un símbolo de estatus. El que sabía leer, el que sabía escribir, era un chingón, en pocas palabras. Sí, además la lectura seguía siendo una práctica en voz alta. La transición del rollo al códice supuso mayor comodidad de consulta. Pues ya saben, más fácil cambiar nomás de hoja que tirar el pergamino y andar leyendo a ver dónde está. Luego, punto número 5. Pasamos ahora a la Edad Media, porque acuérdense que estamos viendo la creación del libro, la idea de cómo surgió el libro, todo eso. Ven, tú estabas aquí junto, ven. Junto. Vamos. Entonces el libro, punto número 5, el libro en la Edad Media. Durante la Edad Media los monasterios europeos se convierten en centros de producción de libros. Ahí es algo importantísimo, porque yo creo que ahí es cuando se empieza a mezclar la idea religiosa y empiezan a ver cómo en la Edad Media, después de que nació Cristo, pueden usar toda esa información respecto a cómo funciona un libro, que quien tiene la escritura tiene el poder. Y entonces a lo mejor cuando empiezan a crear todos estos textos religiosos para controlar masas. ¿Quién sabe? No sé, mi suposición, ¿verdad? Y para eso, miren, tenemos aquí el scriptorium, espacio donde los monjes copiaban textos, que lo han visto en películas. Ahí ven a los monjes en chinga, taca, taca, taca. ¿Sí? Luego iluminaciones, decoraciones artísticas en manuscritos. Y luego la lengua, latín era dominante, aunque se abre paso las lenguas vernáculas. No sé cuáles son las lenguas vernáculas, lo voy a investigar. Si alguien sabe, por favor, le dejen en los comentarios. Análisis. El libro medieval era un objeto de lujo. Su elaboración llevaba meses o años. Fíjense la importancia que le daban a los textos. Sí, la cultura escrita estaba restringida a élites religiosas y políticas. Otra vez, religiosas y políticas. Sin embargo, hacia el siglo XVIII surgen universidades que demandan más libros, generando un mercado incipiente de copistas laicos. En pocas palabras, era más grande la demanda que la oferta. Pero vean lo curioso. Solo las élites que nos gobiernan, que nos tienen en la miseria, eran los únicos que tenían acceso a la información, y la formación ellos la podían promover o proponer o cambiar a su pinche antojo, y tú y yo como putos lacayos
Nos creíamos sus mentiras. Y por eso estamos en la sociedad que estamos. Punto número 6. La invención de la imprenta y su impacto. Eso está chido, porque la imprenta de tipos móviles atribuida a Johannes Gutenberg en 1450, vamos, revolucionó la cultura europea. ¿Por qué? Porque su velocidad de producción era muchísimo mayor. Una sola impresora podía producir en semanas lo que antes llevaba años. Entonces ahora la información era más fácil de producir en masas, más fácil a lo mejor llegar a más gente. ¿Sí? Difusión de ideas, fundamental para la reforma protestante y el humanismo. ¿Sí? Bajada de precios, los libros se volvieron accesibles a clases medias y urbanas. Nos estamos hablando que antes de la imprenta, solo las élites de estos reinos, de estas realidades, no sé cómo quieran llamar, de estas sociedades, eran los únicos que controlaban la información. Eso está muy cabrón. Por lo menos eso creo yo. Okay. En análisis, la imprenta democratizó parcialmente el acceso a la información, permitió la multiplicación de bibliotecas y estandarizó la estandarización del texto, reduciendo errores de copia manual. Era lo que les decía. Si por decir Pedro, que sabe latín y que quiere explicarle a José que cómo funciona, no sé, la rotación de la Tierra respecto al Sol y todas esas madres, si él lo lee de alguien que escribió el texto y lo quiere traducir, pues a lo mejor en la traducción está mal, porque o a lo mejor lo que él entendió lo explicó de forma totalmente diferente, donde la otra persona recibió el mensaje totalmente diferente. Entonces, la manipulación de información a lo mejor no. Creo que puede haber la manipulación de información tanto intencionalmente como inconscientemente. Entonces, ahí uno de los puntos claves. Punto número 7. Libros y reconocimiento en el Renacimiento. La imprenta favoreció el auge de los humanistas. Obras clásicas griegas y latinas se recuperaron y difundieron. O sea, información que se pensaba que estaba perdida se recuperó y se esparció a más personas. Y cada persona pudo haber creado su propio argumento respecto a la información que recibió. Luego, aparición de géneros como el ensayo, la novela moderna. También surgieron editoriales y librerías como negocios consolidados. Sí, un análisis. El libro se convierte en instrumento de debate intelectual y vínculo de identidad cultural. Se consolida la figura del autor ligado a derechos sobre su obra. Es cuando empieza el copyright. Pero fíjense qué interesante cómo monetizaron o cómo crearon un negocio en respecto a cómo se va a distribuir la información. Empezaron a crearse editoriales que eran los que administraban y decían pues qué libros se imprimían y qué libros no se imprimían. Sí, se sigue haciendo. Sí. También la copyright era lo que les decía, o sea, el cómo yo interpreto la información que estoy viendo y cómo la escribo para que alguien más la lea y que alguien más trate de entender mi punto de opinión, o mi punto de vista, perdón. Ahí va. Punto número 8. La expansión del libro en la modernidad. Durante los siglos 17 y 19 el libro se asienta como producto de masas. Era la forma en la que pues, la gente conocía la información, ¿va? Aumenta la alfabetización, especialmente en Europa.
Surgen editoriales industriales, aparecen los periódicos y revistas como formas híbridas entre periodismo y literatura. El romanticismo y el realismo potencian la novela como género rey. Aquí es cuando empieza pues todo, la idea del amor, ándale baboso, del amor, del realismo como lectura, ¿sí? Los periódicos, pásele, aquí tiene su periódico del día, todo eso es madre. La lectura se privatiza en silencio y se convierte en hábito burgués. Además, el libro influye en la formación de identidades nacionales y políticas, ¿sí? Entonces, una vez que la humanidad busca el cómo compartir información y ser un poco más libres, porque creo que al final de cuentas la libertad pues va de la mano junto con la información que tienes para poder ser libre en el ámbito, o sea, mental de todas estas ideas del gobierno, de lo que significa el dinero y todo eso. Entonces, entre más conocimiento tengas, menos propenso eres a manipulaciones externas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Privatizan la lectura y no le enseñan a más gente a leer, porque pues empezaban a darse cuenta que pues entre más gente sabía, menos poder, menos control tenían. Entonces pues nomás querían que ciertas personas fueran capaces de leer y de escribir y de relacionarse con ciertos textos, que es algo que pasa todavía en la actualidad, ¿sí? Punto número 9. El libro en la era digital, ahorita en la era que estamos, ¿sí? En el siglo XXI trajo retos y transformaciones inéditas. Empezaron el ebook, e-readers, audiolibros, el internet, impresión bajo demanda, ¿sí? Inteligencia artificial. Todos esos acontecimientos empiezan a pasar en esta era digital, donde el libro o la forma en la que se transmite información es muchísimo más rápida y mucho más global, ¿sí? Ahora el único problema que tenemos ahora es hay sobreinformación y a veces es muy difícil saber qué información es la que quiero escuchar. No digo que haya una correcta o una incorrecta, lo que creo es que hay información a la cual le puedes prestar interés, hay información en la que te ayuda a ser mejor, hay información que te ayuda a seguir en donde estás, hay información que te ayuda a ser peor, ¿sí? Y lo que a lo mejor ahora nos falta es saber identificar qué información es la que yo realmente quiero o necesito dependiendo mis circunstancias, ¿sí? Un análisis podría ser hoy: coexisten formatos tradicionales y digitales. Se debate si el libro físico desaparecerá. Sin embargo, estudios recientes muestran que el papel sigue siendo el preferido para la lectura profunda y concentración. Yo creo que eso pasa porque en la computadora o en el teléfono, como tiene la luz y tienes que estar muy cerca o en un espacio muy pequeño, a lo mejor en el teléfono, cansa la vista y mentalmente también algo con las luces tiene que hacer algo con tu cerebro que hace que sea un poquito más difícil el querer estar concentrado viendo o leyendo, pues. Si de por sí, o sea, ya hay textos que son complicados y son pesados, imagínate, súmale la luz y el tenerlo en un espacio a lo mejor muy reducido, cuando pues yo crecí leyendo libros. O sea, no crecí de que leía muchos libros ni nada de eso, pero pues yo tenía que a la vieja la escuela en la, ¿cómo se dice? a la antigüita hacía de libros, pasar la página, subrayabas, y en el teléfono es un poco más difícil. Todos esos conceptos ya hay aplicaciones
calificaciones, ya hay mucha gente que sí lo logra. Y pues el chiste es saber cuál prefieres para obtener la información. Punto número 10. Análisis crítico, el futuro del libro y la escritura. O sea, un análisis de para dónde vamos a ir o qué puede llegar a pasar, ¿sí? La historia de los libros refleja una tensión constante entre democratización versus control. ¡Ven! ¡Nacom! Sí,